Hola a todos y bienvenidos al video. A continuación, hablaremos sobre las artes visuales y su relación con la arquitectura. El término artes visuales se denomina como un conjunto de manifestaciones artísticas de naturaleza visual. Entre ellas podemos encontrar la disciplina de plásticas tradicionales como pintura, dibujo, grabado y escultura, y las nuevas formas de expresión aparecidas durante la segunda mitad del siglo XX, como la fotografía, el videoarte o performance, las intervenciones y el graffiti, todo producto de las nuevas tecnologías y los nuevos medios. Como tal en sí, no hay una historia general de las artes visuales, ya que cada una tiene la suya, dado que provienen de diferentes tiempos de la humanidad, especialmente la pintura y la escultura. Pero también es importante señalar el final de la Segunda Guerra Mundial como punto de arranque de las artes visuales, tal como las conocemos actualmente. Un modo de expresión artística que apela a la libertad expresiva y formal, y que se sustenta en las propuestas vanguardistas precedentes. Las artes visuales pueden echar mano a técnicas, formas o tradiciones y combinarlas con otras. El arte visual, entendido como categoría global, presenta las siguientes características. Transdisciplinariedad. Significa que las artes visuales se mueven entre diversas disciplinas en lugar de quedarse estancada en una sola o de respetar las fronteras entre ellas. En principio, se puede echar mano a cualquier técnica, forma o tradición y combinarla con cualquier otra que resulte conveniente. Tiende a la apropiación. Las artes visuales tienden a reciclar tendencias y exploraciones previas o tradicionales, y a resignificarlas con capas nuevas de sentido mediante intervenciones y giros irónicos. Es un arte global. Pocas cosas se tienen por puras o inamovibles, y se valora la mezcla y el atrevimiento. Por último, maneja estrategias de exposición. No se contenta con los museos y espacios controlados, sino que invade lo urbano. Sale en búsqueda del espectador y a menudo exige de él cierta colaboración o cierta complicidad para formar la obra. Nos enfocaremos en una de las artes plásticas tradicionales, la arquitectura, la cual, según la Real Academia Española, es el arte de proyectar y construir edificios. Sin embargo, se presentan a continuación otras definiciones de grandes arquitectos que han logrado dar un giro a esta disciplina. Las artes visuales son numerosas y eso incluye al menos las siguientes categorías. Artes plásticas tradicionales como la pintura, escultura, arquitectura, dibujo y grabado. Las artes visuales del siglo XX como la fotografía, el cine, el arte abstracto, el land art, arte urbano y el graffiti. Y las artes digitales o de la nueva era, videoarte, arte digital, fan art y las instalaciones. Arquitectura y pintura. La pintura ha estado presente a partir de las primeras civilizaciones. Los primeros murales fueron los rocosos en tiempos del Paleolítico. A este arte se le conoce como rupestre. Posteriormente aparece el arte en el que se representa la unión entre lo humano y lo divino. Y después la pintura y la arquitectura se emparentan bajo el discurso político, como es el caso del muralismo mexicano de las primeras décadas del siglo XX. Después del periodo moderno, la relación entre pintura y arquitectura fue mínima. Sin embargo, se entabla una nueva relación, dando lugar a piezas que, más allá de intervenir los espacios interiores, salen a la calle, tales como los murales, el graffiti y el stencil. La pintura mural es aquella que se lleva a cabo sobre un muro o pared. Suele ser compleja en colorido y de grandes dimensiones. Mientras el graffiti y el stencil no logran alterar la calidad arquitectónica de su soporte, el mural sí lo logra, proporcionándole al espacio arquitectónico una voz y una función complementaria a la que ya posee. El muralismo tuvo sus inicios en México, con el objetivo de educar a las masas iletradas. Actualmente se utilizan como manifestación artística y expresión de críticas. Más allá de un recurso meramente ornamental, la pintura ha sido para la arquitectura un instrumento capaz de estimular, además de la vista, los otros sentidos e incluso hacer consciente al ser humano de las dimensiones de su cuerpo y de sus movimientos dentro y a través del espacio. La arquitectura y escultura. La escultura es el arte de los volúmenes de las tres dimensiones, de la capacidad de moldear figuras con cualquier material. La relación entre la arquitectura y escultura data de los comienzos de las construcciones humanas. Los primeros artesanos fueron los primeros arquitectos y escultores de la historia.
Las tendencias y los estilos que comenzaban a imponerse en un arte a menudo eran tomados por el otro arte. Por ejemplo, el barroco no solo se consolidó en arquitectura, sino también en pintura y escultura. La arquitectura y escultura tienen materiales que utilizan en común. Por ejemplo, mármol, bronce, madera, marfil y arcilla. El acero y el concreto son también materiales utilizados en algunas esculturas del arte contemporáneo, así como en la arquitectura actual. Existe también la escultura arquitectónica, cuyos edificios emplazan esculturas en su mayoría como homenaje, o bien como elemento ornamental que completan el diseño arquitectónico. Arquitectura y grabado. El grabado es una disciplina artística en la que el artista utiliza diferentes técnicas de impresión que tienen en común el dibujar una imagen sobre una superficie rígida, dejando una huella que después será transferida por presión a otra superficie. Entre los siglos XVIII y XIX, la técnica del grabado constituyó una herramienta fundamental para la transmisión de imágenes y conocimiento antes de la invención y difusión de la fotografía. Esta transmisión adquiere particular importancia en el caso de la arquitectura, que por su propia naturaleza es inherente al espacio en el que se encuentra. En el siglo XVI, para el conocimiento de la arquitectura, se había de recurrir a las descripciones literarias o al dibujo. En general, las estampas más difundidas fueron las de vistas urbanas, en las que quedaban insertos los edificios, mientras que el grabado arquitectónico como tal no se dará hasta el segundo tercio del siglo XVI y siempre con menor intensidad, debido al mayor esfuerzo económico que esta técnica requería con respecto al dibujo. Arquitectura y cine. A partir del siglo XIX, el cine como forma moderna de arte, desde sus primeras películas, reflejó las imágenes de la vida urbana por medio de sus propias técnicas de representación. Al cambiar la percepción de las personas por medio de imágenes de lugares y culturas desconocidas, las películas influenciaron las formas en que los espectadores veían el mundo y proyectaron nuevos puntos de vista sobre la vida moderna. Según Beatriz Colomina, doctora en arquitectura, para Le Corbusier, que pensaba que la manera moderna de ver se convertía en irrestricta al convertir la casa en una máquina para mirar el mundo, la arquitectura moderna liberaba el punto de vista al dejar de fijarse en un solo punto, para añadir así movimiento a la visión. Algo similar a lo que sucede en el mundo del cine. Arquitectura y arte abstracto. La abstracción en la arquitectura es símbolo inequívoco de lo que se conoce como modernidad. Se ha utilizado frecuentemente de forma inexacta en la arquitectura. La abstracción simplifica variaciones según el arte o ciencia que incluye el sistema de nociones. Al mismo tiempo tiene una característica inamovible, que es apelar a lo esencial. Hablando arquitectónicamente, la abstracción sería inconcebible sin el proceso mental de este mismo, ya que se ponderan características del objeto. Al final, el arte abstracto nos acerca a la esencia básica y pura de los elementos. El propósito de este es simplificar la naturaleza para la expresión del diseño. La abstracción en la arquitectura se diferencia de aquella perteneciente al arte en algunos puntos concretos. En arquitectura, la abstracción ha de ajustarse a algunos planteamientos iniciales, utilizar los medios disponibles y depender de la posibilidad de materializar el concepto en una construcción final. Sin esto, obviamente la arquitectura sería un sinsentido. La abstracción de la forma surgió de la consideración de que la arquitectura tenía que volver a sus propios medios de expresión. La reducción, sin embargo, no era sinónimo de pérdida de significado. Por el contrario, hace que la abstracción arquitectónica de la paradoja, menos es más, se vuelva real. Un ejemplo de esto es el arquitecto suizo-francés Le Corbusier. El enamoramiento que sentía por las máquinas lo llevaba muchas veces a representar sus formas en sus obras, como es el caso de la iglesia de Rochon y su parecido con un buque. Se puede considerar que su obra es abstracta en la medida que se desliga el ornamento para dejar la expresión al material y la técnica. Mies van der Rohe hace lo propio con sus cajas transparentes que flotan en la naturaleza, como la casa Franzburg.
o el racionalismo extremo de Gropius en la Bauhaus y en la Casa Gropius. Arquitectura y arte digital. La arquitectura digital usa el modelado de la computadora, programación, simulación e imágenes para crear formas virtuales y estructuras físicas. Asimismo, también se ha utilizado para referirse a otros aspectos de la arquitectura que cuentan con tecnologías digitales como lo son las impresoras 3D, las cuales son máquinas de fabricación digital a pequeña escala, o la realidad virtual. La arquitectura digital representa el espacio ideado. También crea lugares para la interacción humana que no se asemejan a los espacios arquitectónicos físicos. Un ejemplo de esto sería el universo del Internet y el ciberespacio, que incluyen los sitios web. La arquitectura creada digitalmente puede no involucrar el uso de materiales reales. Se basa en conjuntos de números almacenados en formato electromagnético, utilizados para crear representaciones y simulaciones que corresponden al rendimiento del material y para mapear artefactos construidos. Podemos decir que en el campo de la arquitectura, un proyecto de visualización busca principalmente exponer las características y cualidades de un espacio tridimensional aún no construido o en proceso de construcción, a través de imágenes, renderizaciones, videos o herramientas de realidad virtual, tales como el modelado 3D, el cual es un arte tridimensional que crea trabajos de arte gráfico con ayuda de ordenadores y programas especiales. Arquitectura y espacios inmersivos. Los espacios inmersivos son una de las tendencias de futuro más espectaculares en el ámbito de la arquitectura. Gracias a ellos se puede disfrutar de una plataforma que combina tecnología innovadora, realidad virtual, gráficos interactivos 3D y contenido de audio. De esta forma, se ofrece a los usuarios un entorno multisensorial que les traslada a múltiples escenarios. Se controla fácilmente desde una tableta, como puede ser el iPad, y se completa con algunos efectos como luces o aromas que hacen que el entorno sea más inmersivo. La arquitectura aprovecha estos espacios a través de maquetas digitales, panoramas 360 y recorridos de realidad virtual. Transformando la arquitectura institucional del museo público, sus pinturas no convencionales invitan a los visitantes a reconsiderar su percepción habitual de esos espacios y a convertirse en una parte integral de la obra, dando sentido a su potencial como un área de interacción, encuentro y recreación. Estas fueron las palabras del artista Atelier Lin, quien en febrero de este año inauguró su obra titulada Mariposa B109, la cual se conformó de un piso pintado a mano, extendido sobre más de 1.300 metros cuadrados, que cubrían temporalmente la plaza y la planta baja del Museo Jumex en la Ciudad de México. Los objetivos de esta obra se centran en reconceptualizar los espacios públicos. De esta forma, la obra sirve como escenario para las distintas actividades que suceden en la plaza y su contexto. La obra de Lin es un claro ejemplo de una intervención del arte en la arquitectura y de cómo una sencilla intervención logra transformar totalmente un espacio y lo que sucede dentro y fuera del mismo. Una parte esencial de la arquitectura es la creación de espacios habitables para el ser humano. Puntos esenciales que tocamos cuando estudiamos la habitabilidad es el confort estético, que tiene que ver con la parte espiritual, la estética, el estudio de la belleza. Entonces es súper importante la incorporación de las artes visuales hacia arquitectura. Algo importantísimo es que tengas una intención de diseño, que signifique algo, que te haga sentir algo como espectador, como usuario. Entonces pues trabajamos mucho con esta parte emocional del ser humano. Parte de la cultura esencial del hombre, entonces siempre tiene que estar ahí presente. Nos expresa cultura, nos expresa empatía hacia el ser humano y pues permite que se desarrollen las actividades humanas. Por ejemplo, la pintura nos puede contar alguna historia. A su vez, el cine también tiene esta capacidad de, a través de espacios construidos, pues crear esas sensaciones. Podemos concluir que a lo largo de la historia, las artes han ido expandiéndose y evolucionando. En este caso, estas se incorporaron al diseño arquitectónico.
Cada una de las diferentes categorías artísticas ha encontrado la forma de inmiscuirse en las obras arquitectónicas, obteniendo como resultado edificios impresionantes y fuera de lo común. Edificaciones que generan sensaciones nuevas para los espectadores, despertando en ellos la curiosidad e interés tanto en el arte como en la arquitectura. La influencia de las artes en la arquitectura no se limita solo al diseño de un edificio existente, sino que logra incorporarse a espacios ya construidos, los cuales son transformados temporal o permanentemente por el arte para recobrar un nuevo sentido y generar nuevas experiencias.